Familia Juan Belíber, el día de hoy voy a resolver un examen de cálculo diferencial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Esta facultad se caracteriza por su exigencia académica. En ingeniería es bastante exigente y en esa facultad se suele decir que el nivel es bastante duro. ¿Sí? Y en matemáticas no se salvan. Les exige bastante los profesores, suelen ser bastante cuchillas. Entonces esto parece ser un examen final porque veo que abordan todos los temas, todo el temario de cálculo. Entonces pues vamos a resolverlo. ¡Pon el play! ¡La de tu madre! Aquí les voy a mostrar unas fotos del examen que voy a resolver. Bueno, gente, entonces vamos a empezar a resolver el primer punto del examen, el cual dice la razón de cambio instantánea, límite cuando h tiende a 0 de f de 5 más h menos f de 5 sobre h para f de x igual a x a la 2 menos 2x más 1 es. Y tenemos que seleccionar una de las opciones de respuesta que les mostré ahorita en la foto. Entonces, para calcular esto vamos a hacer lo siguiente. Podríamos evaluar la función que tenemos ahí en 5 más h, luego en f de 5 y resolver ese límite por factorización para quitar la indeterminación, pero realmente sería un proceso largo. Recuerden que en un examen la idea es utilizar el método más corto y el más efectivo, el que sea más corto y me evite cometer errores, ¿sí? Ya que siempre estamos contra el tiempo. Ponte verga. Y como aquí en este examen se ve que ya vieron todo el temario de cálculo diferencial, entonces voy a resolver este punto por derivadas. Si ustedes se dan de cuenta, en este punto aparece la definición de derivada, miren, en color fucsia, esto es la definición de derivada. Y aquí este 5 es para x igual a 5. Si ustedes miran, es exactamente la misma definición de derivada evaluada en un valor en específico. Entonces lo que vamos a hacer es derivar. Para realizar este punto vamos a recordar la definición de derivada, la cual me dice que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo eso partido en h. Ya que hemos recordado la definición de derivada y ya conocemos las reglas de derivación, procedemos a derivar la función f de x, o sea, esta función que voy a subrayar acá en naranja es la que vamos a derivar. Nada, tenemos un polinomio, pues es muy fácil derivar. Entonces, la derivada de x a la 2 es 2x, menos la derivada de 2x que es 2, más la derivada de 1 que es 0. Ahora evaluamos la derivada en 5. Recuerden que aquí x era igual a 5 en el ejercicio, ¿listo? Entonces, esto va a ser lo mismo que evaluar la derivada en 5. Entonces, lo que hacemos sería 2 por 5, menos 2, esto daría 10, menos 2, eso va a ser igual a 8. Y ahí tendríamos la respuesta. Entonces, entre las opciones de respuesta que tenemos en este ejercicio, la respuesta sería la B. La razón de cambio de la función en x igual a 5 será 8. Entonces, esto será B8. Será B8. 8 es la razón de cambio, ¿listo? Miren que muchos límites tienen esta forma y uno no se da de cuenta. Miren, muchos límites que están aquí como el que acabamos de resolver, tienen la forma de la definición de derivada y uno no se da de cuenta. Entonces, la definición de derivadas también es una forma de calcular algunos límites. No necesariamente es la regla del L'Hopital, simplemente es identificar que el límite se parece a la definición de derivada y utilizar las reglas de derivación para evitar, pues, resolver un límite tan complicado. ¿Listo? Ténganlo en cuenta, tengan en cuenta este consejo. Muchos límites se pueden resolver por la definición de derivada y es más rápido. Pasamos al segundo punto, el cual dice la ecuación de la recta que pasa por el punto que es el centro de la circunferencia, cuya ecuación es x a la 2 más y a la 2 menos 10x más 8y, y es perpendicular a la recta menos 3 cuartos de y más 1 medio de x más 2 igual a 0 es, y en las opciones de respuesta aparece la ecuación de la recta descrita de la forma general, es decir, igualada a 0 como nos muestra en la ecuación de la perpendicular. Entonces, para eso, ¿qué debemos hacer? Primero, pues tengo que escribir la ecuación de la circunferencia de forma canónica para hallar el centro y ahí comenzar a resolver el problema. Entonces, para eso, vamos a aplicar las condiciones que tenemos iniciales. Los datos que nos dan inicialmente en el problema son los siguientes. Tenemos una circunferencia que yo voy a llamar C, cuya ecuación es x a la 2 más y a la 2 menos 10x más 8y igual a 0. Tenemos una recta que yo la voy a llamar L2, que tiene la ecuación menos 3 cuartos de y más 1 medio de x más 2, todo eso igualado a 0. ¿Listo?
tenemos otra condición. Yo voy a llamar L1 a la recta que nos piden hallar. Y esa recta L1 tiene una particularidad, que la recta L1 es perpendicular a L2. Y yo voy a llamar con una C minúscula al centro de la circunferencia que tiene coordenadas H, K. El centro de esta circunferencia pertenece a la recta L1. Entonces, ¿qué nos toca averiguar? ¿Cuál es la ecuación de L1? ¿Cuál es la ecuación que representa la recta L1? Entonces, como dije inicialmente, tenemos que hallar el centro. Por los términos que tienen X y los que tienen Y. Y a la 2 más 8Y igual a 0. Ahora lo que voy a hacer es completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces sería x a la 2 menos 10x. La mitad de 10 es 5 y esa mitad la tengo que elevar al cuadrado. Más y a la 2 más 8y más la mitad al cuadrado más 4 al cuadrado. Como yo sumé un lado de la ecuación, tengo que mantener la igualdad, entonces debo sumar al otro. 5 a la 2 más 4 a la 2. Entonces ahora sí puedo aplicar el caso de trinomio cuadrado perfecto. Entonces esto sería x, mantengo el signo de la mitad, menos la raíz cuadrada de 5 a la 2 es 5 y elevo al cuadrado, más y, mantengo el signo del término de la mitad, entonces es positivo, y saco la raíz de 4 al cuadrado, que sería 4. Y hago la suma. 5 a la 2 más 4 a la 2 da 41. Listo, ya tengo la ecuación de la circunferencia y ahí ya puedo obtener el centro. Voy a subrayar aquí que ya tenemos la ecuación de la circunferencia. La voy a subrayar con color lila. Listo, lo que debemos hacer ahora es hallar el centro. Aquí ya se ve de manera explícita, entonces recuerden que en este caso el centro, esta sería la coordenada de H y esta sería la coordenada de K. Pero acuérdense que la ecuación canónica de la circunferencia se escribe como x menos h a la 2 más y menos k a la 2 igual al radio a la 2. Es decir, este término de acá aparece con un menos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que menos h es igual a menos 5, ¿no es cierto? Entonces h va a ser igual a 5. Y tiene sentido, si uno reemplaza aquí h por 5, pues tenemos que la ecuación de la derecha se parece a la de la izquierda. Ahora podemos que menos k va a ser igual a 4. Eso quiere decir que 4 debe ser igual a menos 4. ¿Listo? Entonces k debe ser igual a menos 4. Claro, miren, el positivo con el negativo con el negativo se me vuelve positivo. Entonces tenemos ya las coordenadas del centro, que pasa por la recta, que sería el centro de esta circunferencia de 5, menos 4. ¿Listo? 5 en x, menos 4 en y. ¿Listo? Y este pertenece a la recta. Ahora debemos hacer lo siguiente. Una vez hallado el centro, que lo voy a subrayar acá de otro color, debemos proceder a aplicar las condiciones. La recta que tenemos, la recta L2, la voy a escribir de la forma de la ecuación punto pendiente, porque descrita de la forma general no se ve explícita la pendiente, ¿listo? Entonces yo lo que hago es tomar la ecuación que nos dan, que sería 3/4 de y más 1/2 de x más 2 igual a 0, y voy a despejar y, ¿listo? Para que se vea explícita la pendiente. Entonces yo lo que voy a hacer por comodidad es multiplicar la ecuación por menos 4, la ecuación anterior. Esto lo voy a hacer porque la multiplicación es conmutativa, ¿no? Acuérdense de eso. Entonces, multiplicando por menos 4, tengo la siguiente ecuación. Esto sería igual a 3y positivo menos 2x menos 8 igual a 0. ¿Sí? Porque menos 4 por 0 me va a dar 0. Y esta sería una parte de la ecuación. Ahora tengo que despejar y, ya que lo tengo escrito de una manera más amigable. Entonces, esto sería 3y igual a 2x más 8, porque como están negativos pasan como positivos. Esto sería igual a y igual a 2 tercios de x más 8 tercios. ¿Listo? Y ahí ya estaría escrita la ecuación de la recta L2 de la forma punto pendiente. Esta ecuación la voy a subrayar con color verde. Ya teniendo en cuenta la ecuación, vamos a aplicar las condiciones que nos dan para hallar L1. Entonces, ¿para qué necesitaba la pendiente? Ustedes me dirán, bueno. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Resulta que haciendo un recorderis, como L1 es perpendicular a L2, entonces se cumple la siguiente igualdad. Entonces yo voy a llamar la pendiente de L1 como ML1,
y la pendiente de L2 como ML2. El producto de las dos pendientes, al ser perpendiculares, me debe dar el resultado de menos 1. Listo, entonces nosotros debemos hallar es la pendiente de la recta L1, que es la que desconocemos, ¿no es cierto? Acuérdense que L1 es perpendicular a L2, ya conocemos L2, pero de L1 solo conocemos uno de los puntos que pasa por la recta, que sería el centro de la circunferencia, y tenemos la perpendicularidad. Entonces, pues vamos a utilizar ese dato, aprovechar de que el producto de las pendientes, cuando son perpendiculares, es igual a menos 1. Yo voy a llamar ML1 a la pendiente de la recta que desconocemos, ML2 la pendiente de la recta que hallamos anteriormente. Miren, L2, ahí tenemos la ecuación y tenemos la pendiente que vale 2 tercios. Y eso nos debe dar menos 1. Entonces simplemente lo que voy a hacer es reemplazar el 2 tercios que ustedes ven ahí en agua marina. Entonces ML1 por 2 tercios debe ser igual a menos 1. Despejando en esa ecuación obtenemos que la pendiente de la recta L1 que no conocemos va a ser igual a menos 3 medios. Entonces ahí ya hemos hallado un dato y lo voy a subrayar con naranja. Ahora, ya teniendo esa pendiente, entonces voy a utilizar el dato que teníamos anteriormente. Circunferencia 5 cubo a menos 4 pasa por L1. La recta L1 contiene este punto, entonces ya teniendo el centro y teniendo la recta, la pendiente de la recta que sería menos 3 medios, ya podemos hallar la ecuación de la recta perfectamente. Entonces L1, tenemos que la ecuación de L1 va a ser igual a Y igual a M por X menos X sub 0 más Y sub 0, donde X sub 0 y Y sub 0 son las coordenadas de un punto cualquiera que pertenece a la recta. En este caso nuestro X sub 0 va a ser 5 y nuestro Y sub 0 va a ser menos 4 y la pendiente pues sería menos 3 medios, que fue la que acabamos de hallar. Entonces sería Y igual a menos 3 medios de X menos 5 menos 4. Entonces primero pues haré la multiplicación para escribirla de la forma punto pendiente, donde se vea pues el M y el B de la recta. Recuerden que esto tiene una forma que es Y igual a MX más B. Ahora pues lo que hago es hacer la distributividad del producto con respecto de la suma. Aquí se obtiene que esto es 15 medios menos 4. Operando términos semejantes, se obtiene que la ecuación de esta recta sería menos 3 medios de X más 7 medios. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos la ecuación de la recta L1. Ahora la vamos a escribir de la manera general, porque las opciones de respuesta no me aparece de esa manera. ¿Listo? Escribiendo la ecuación de L1 de la forma AX más BY más C igual a 0, donde A, B y C son constantes y A es diferente de 0, ¿no? Lo que voy a hacer es primero aplicar propiedades de las fracciones. Entonces, como tienen el mismo denominador, yo puedo escribir la ecuación como menos 3x más 7 dividido entre 2. Listo. Ahora este 2 pasaría a multiplicar. Quedaría 2y igual a menos 3x más 7. Y ahora lo que yo hago es pasar todo al otro lado, al lado izquierdo. Entonces esto quedaría 3x, como estaba negativo pasa a positivo, más 2y menos 7, ya que 7 estaba positivo, igual a 0. Y esa es la opción de respuesta. Por lo tanto, entre las opciones de respuesta del segundo punto sería la B. Mira, era un poco largo, sí, porque había que tener cuidado de equivocarse al operar. Ya tenemos dos puntos perfectos. Entonces, ¿qué era clave en este punto? Leer el enunciado, saber que el centro de la circunferencia pasaba por la recta y que teníamos el dato de la ecuación que era perpendicular a la recta que nos pedían hallar. Pura geometría analítica. Entonces vamos a pasar al tercer punto, y en este tercer punto tengo unas correcciones puntuales que hacer. ¿Listo? Porque pues, ese punto tiene un errorcito. Matemáticas con Juan. Moment. Hay una cosa que no me encaja ahí, que ya se las voy a decir. Tercer punto. Al resolver la ecuación coseno de 2x igual a 1 más 4 seno de x, utilizando la identidad coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x igual a coseno de 2x, sea la identidad del ángulo doble para el coseno, se puede afirmar que las soluciones satisfacen lo siguiente y nos dan las opciones de respuesta que ven en la hoja del examen. Aquí yo quiero hacer una particularidad, que este punto tiene un error. ¿Sí? O sea, se puede llegar a la respuesta, pero toca hacer una aclaración, y eso se los diré cuando resolvamos el punto. ¿Listo? ¿Mañana? No, hoy mismo. Me dijeron que hoy mismo. Hoy. Entonces, nada, aquí es aplicar puras identidades trigonométricas. Entonces, hay que tener en cuenta esto, la identidad que nos dan, y también tener en cuenta la identidad pitagórica, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x
igual a 1. ¿Listo? La cual tiene pues varias maneras interesantes de demostrar. Entonces vamos a partir del dado que nos dan en el ejercicio, que es coseno de 2x igual a 1 más 4 seno de x. Ahora pues utilizo la identidad que me dan en el ejercicio, que es la del ángulo doble. En este punto no se la debería saber ya de memoria, obviamente entendiendo de dónde sale previamente, así como la pitagórica, las debe saber uno de memoria. Y ahora lo que tengo que hacer, si vemos las respuestas están en términos de seno, ¿sí? O por lo menos la respuesta correcta está en términos de seno. ¿Listo? Entonces, pues para eso utilizo la identidad pitagórica, para escribir todo en términos de seno. ¿Cómo escribo todo en términos de seno? Pues aquí en esta identidad pitagórica lo que hago es despejo de la identidad pitagórica el valor del coseno cuadrado. Entonces esto va a ser equivalente a decir que coseno cuadrado de x va a ser igual a 1 menos seno cuadrado de x. Entonces voy a reemplazar ese coseno cuadrado acá. Entonces, reemplazando el valor del coseno cuadrado tenemos que esto sería 1 menos seno cuadrado de x menos seno cuadrado de x igual a 1 más 4 seno de x. Entonces aquí podemos cancelar estos términos, dado que el 1 aparece en los dos lados de la ecuación. Y tenemos que esto sería menos 2 seno cuadrado de x, operando términos semejantes, igual a 4 seno de x. Entonces lo que voy a hacer es igualar a la derecha la ecuación a 0. Esto quiere decir que esto va a ser 0 igual a 2 seno cuadrado de x. El 4 seno de x se queda igual y lo escribimos de esta manera. Apreciamos la simetría, qué pena, apreciamos la simetría, la igualdad. Y tenemos que 2 seno cuadrado de x más 4 seno de x es igual a 0. Entonces tenemos esta ecuación. Ahora debemos llegar a la respuesta. Entonces para llegar a la respuesta es como si tratáramos de resolverla, pero solo despejando el seno, más no despejando el valor de x. Entonces lo que voy a hacer es factorizar el valor de 2 seno de x. Factorizo 2 seno de x, esto quedaría factor de seno de x más 2, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a 0. Ahora aplicamos factor nulo. Factor nulo es que cojo un producto. Cuando tengo un producto igualado a 0, pues alguno de los dos tiene que ser 0 o puede ser ambos. Entonces tengo que 2 seno de x es igual a 0 o seno de x más 2 va a ser igual a 0. Despejo y obtengo que seno de x va a ser igual a 0 porque paso a dividir el 2 y obtengo que 0 sobre 2 es 0. Y aquí obtengo que seno de x es igual a menos 2. Aquí ya llegaríamos a la respuesta, pero aquí pasa algo particular, observen. Hay algún detalle que no se puede pasar a la ligera. Y es que seno de x es igual a menos 2. Pero eso en los reales no tiene sentido. Acuérdense que el rango está entre menos 1 y 1. Quiere decir que para todo x perteneciente a los reales se cumple que el seno va a estar entre menos 1 y 1. Entonces, ¿por qué seno de x va a ser igual a menos 2? Sí, claro, uno hace el despeje y cuadra, pero no hay ningún valor de real que satisfaga esta ecuación. Entonces, si uno quiere que la ecuación tenga sentido, debería aplicar que esto es un valor complejo, que x puede ser un número complejo. Obviamente para el seno de x igual a 0, para ese caso no, porque pues hay varios valores donde seno de x vale 0, pero en este en particular, para seno de x igual a menos 2, claro, no hay necesidad, o sea, uno en el parcial uno resuelve y haya esto, pero pues los que desarrollan el parcial tienen que tener mucho cuidado con estas cosas, porque pues es que usted está con los números reales, usted está en cálculo diferencial, aquí no se habla de nada de complejos, al menos que el profesor introduzca ese tema en su cátedra. Entonces, para que este valor se cumpla, x debe pertenecer a los complejos, ¿listo? No hay ningún valor real, puramente real, que satisfaga que seno de x es igual a 2. Entonces, esa es una notación. Nota, la ecuación seno de x igual a menos 2 es válida si x pertenece a c. Mucho cuidado, porque a veces los profesores colocan puntos y está desafiado, o sea, es un punto chévere, porque no es resolver la ecuación directamente, sino, no es despejar la x, sino despejar el seno de x. Pero igual, la ecuación tiene que tener sentido porque estamos trabajando en el mundo de los reales, en cálculo diferencial. No creo que la mayoría de cursos les hayan metido números complejos. Además es que no es solo meter números complejos, sino explicar por qué el seno y el coseno pueden tomar valores como menos 2, menos 3 que los reales no toman. O sea que se salgan del rango menos 1 a 1.
Eso tiene una explicación con la identidad de Euler, pero pues ese tema yo estoy seguro que no se los han explicado en ese curso, entonces tengan cuidado con eso porque un estudiante puede reclamar, decir ese punto no tiene sentido, como que seno de x es igual a -2 y seno está entre -1 y 1. Entonces en este punto la respuesta sería la C, pero ojo, tengan cuidado. Si ustedes ven esos errores, pues coméntenle a su profesor, díganle, mire, yo llegué a la respuesta, pero pues el valor de x no es ningún número real. Hasta los profesores se pueden equivocar. Y la C, aquí aparece que la opción C, el seno de x sí está despejado. Miren que aquí aparece que x es igual a 0, pero aquí también hay que hacer otra salvedad. Usted tiene que restringir, mejor dicho, en este punto hay una mano de errores, miren, no me había dado de cuenta, pero mirando las opciones de respuesta parece que seno de que x es igual a 0. Pero acuérdese que usted tiene que restringir el dominio para que esa solución sea x igual a 0. X tiene que estar entre menos pi medios y pi medios. X debe pertenecer a menos pi medios y pi medios. Que el seno de x valga 0. ¿Sí? Porque es que hay muchos valores para los cuales seno de x va a ser igual a 0. Por ejemplo, en 2pi, seno de x es igual a 0. Entonces, en este punto hay muchas informalidades. Esta del seno de x se puede pasar, pues porque uno a veces asume que se acota el dominio a menos pi medios a pi medios. Pero el de seno de x igual a -2, como que un valor, como que el seno me da -2, no. No, no se puede salir de -1 y 1, ¿listo? Entonces, ¿este punto es válido? Sí, si si x es complejo y para el caso de seno de x igual a 0, x está entre menos pi medios y pi medios, o en su defecto si se acota el dominio en un valor donde 0 sea la única raíz una única raíz de la función seno. Listo, el cuarto punto del examen nos dice, al resolver la ecuación e a la 3 menos 2x igual a 4 se obtiene como solución y seleccionar una de las opciones de respuesta. Simplemente es despejar una ecuación exponencial, como dirían los niños rata del... Esto sale al ojo. Entonces tenemos el dado que es esta ecuación, e a la 3 menos 2x igual a 4. Y lo que hacemos es sacar el logaritmo natural a ambos lados de la ecuación, ya que el logaritmo natural es la función inversa de la exponencial. Como son funciones inversas, se anulan y me quedaría 3 menos 2x igual al logaritmo natural de 4. El logaritmo natural de 4 me queda así porque no puedo obtener un valor exacto. Esto me quedaría, multiplico la ecuación por -1 y quedaría 2x menos 3 igual a menos logaritmo natural de 4. Ahora lo que hacemos es despejar x, entonces pasa el 3 a sumar, quedaría 3 menos logaritmo natural de 4. Ahora multiplicamos la ecuación por un medio a ambos lados y tenemos que x va a ser igual a un medio factor de 3 menos logaritmo natural de 4. Y ahí ya obtenemos la respuesta, que sería la A. O sea, subrayamos aquí la respuesta. Este punto estaba muy fácil, la verdad. Desde que se tenga claro o ya se esté familiarizado con ecuaciones exponenciales y logarítmicas, el punto era un regalo, ¿listo? Como dicen los niños rata de la Uni del Perú, esto sale al ojo. ¿Listo? Entonces, respuesta, por lo tanto, la respuesta va a ser la A. Ya tenemos 4 puntos perfectos del parcial. Entonces vamos a pasar al quinto punto. Listo, entonces tenemos el quinto punto al calcular límite cuando x tiende a 2 de x a la 2 menos 3x más 2 sobre x al cubo menos 4x se obtiene y tenemos varias opciones de respuesta. Vamos a tratar de calcular el límite a ver si este límite tiende a algo o si en su defecto es indeterminado. Igual, lo primero que debemos hacer es evaluar el límite en x igual a 2 a ver si hay alguna indeterminación, porque a veces uno se pone como loco, no sé si les ha pasado a ustedes, que uno se pone como loco a quitar indeterminaciones, a hacer factorización cuando el límite sale evaluando directamente en el valor al que tiende. Entonces, pues primero debemos evaluar en x igual a 2 ese límite, a ver si hay algún tipo de indeterminación. Entonces sería límite cuando x tiende a 2 de x a la 2 menos 3x más 2 sobre x al cubo menos 4. Entonces reemplazamos en 2, esto daría 2 a la 2 menos 3 por 2 más 2 sobre 2 al cubo menos 4 por 2. Sacar factor común el 2 aquí arriba. Entonces quedaría 2 menos 3 más 1 sobre 2 factor de 2 a la 2 menos 4. Entonces cancelamos el 2 y obtenemos que 2 menos 3 menos 1 más 1, 0. 2 a la 2, 4 menos 4, 0. Entonces tenemos una indeterminación.
Entonces vamos a resolverlo. Pues estamos en un examen, de resolverlo lo más rápido posible. Entonces vamos a usar regla del L'Hopital, ¿listo? Esto se puede hacer por factorización, sacando factor común abajo y arriba aplicando un caso de factorización para cuadráticas. Pero como estamos en un examen necesitamos ahorrar tiempo. Entonces esto sería la derivada de x a la 2 es 2x, menos 3x la derivada es 3, más 2 que la derivada es 0. Ahora la derivada de x a la 3 es 3x a la 2, la derivada de 4x es 4. Evaluamos este límite, entonces esto sería 2 por 2 menos 3 sobre 3 por 2 a la 2 menos 4. Eso nos daría 2 por 2, 4, 4 menos 3, 1. 2 a la 2, 4, 4 por 3, 12, 12 menos 4, 8. Entonces el límite tiende a 1 octavo. Entonces la respuesta sería B, igual a 1 octavo. Ahora pasamos al sexto punto, el cual nos dice, al resolver la ecuación logaritmo en base 11 de 7x más 1 igual a 2 logaritmo en base 11, x más 3 menos logaritmo en base 11 de 2 se obtiene y nos dan varias opciones de respuesta. Es una ecuación logarítmica, parecida a la de la exponencial, pero pues esta es un poquito más, es un poquito más complicada de resolver. Igual, no es nada del otro mundo. Si usted tiene en cuenta las propiedades de los logaritmos, no va a tener ningún inconveniente. Nada del otro mundo ni nada para hacer locuras. Entonces lo que voy a hacer es pasar a sumar el logaritmo en base 11 de 2. Entonces quedaría logaritmo en base 11 de 7x más 1 más logaritmo en base 11 de 2. Esto va a ser igual a 2 logaritmo en base 11 de x más 3. Entonces ahora lo que hacemos es propiedades de los logaritmos. Acuérdense que la suma de logaritmos es un producto, entonces esto quedaría 2 factor de 7x más 1. Aquí voy a enunciar la propiedad que utilicé. Por acá colocamos que el logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más logaritmo de b. No importa en qué base sea el logaritmo, yo ahí lo puse en base 10, pero sirve para cualquier base. Entonces utilicé esa propiedad de los logaritmos, sino que la utilicé a la inversa, la utilicé en este sentido, ¿sí ven? Entonces esto va a ser igual. Aplico la de las potencias, entonces lo que está multiplicando lo subo como potencia dentro del logaritmo y quedaría logaritmo en base 11 de x más 3 a la 2. Aquí la propiedad que apliqué sería la de las potencias. En este caso sería que logaritmo de a la n va a ser igual a n logaritmo en base a. Y lo hice en este sentido también. Entonces aquí yo puedo, aquí ya lo que puedo hacer es como si yo elevo a la 11, y yo elevo aquí a la 11, se me van a cancelar. O en su defecto, como es una función inyectiva, pues también se puede cancelar el logaritmo. No hay ningún problema, ya sea elevando a la 11 a ambas partes o haciendo la cancelación, no hay ningún problema. Recuerden que la función logaritmo, si uno hace una gráfica, es 1 a 1. Las imágenes no se repiten. Entonces, continuamos. Vamos que esto es x y esto es y. Listo. Entonces nos quedaría la ecuación 2 factor de 7x más 1 igual a x más 3 al cuadrado. Realizamos el producto que está a la izquierda, entonces quedaría 14x más 2 igual a x más 3 a la 2. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es desarrollar ese cuadrado que tenemos al lado derecho. Entonces, esto quedaría x a la 2 más 6x más 9 igual a 14x más 2. Ahora igualamos todo a 0 y obtenemos que sería la ecuación x a la 2 menos 8x más 7 igual a 0. Creo que esta la puedo resolver por factorización. Igual yo lo había resuelto con una calculadora, pero pues no creo que en el examen les debe sacar calculadora que resuelva ecuaciones cuadráticas, porque eso ya es un proceso más mecánico. Pero entonces vamos a factorizar. Vas a decir que, bueno, el término de la mitad es negativo, por más da menos. Dos números que menos 7 y menos 1. Menos 7 menos 1, menos 8. Menos 7 por menos 1 da 7 positivo. ¿Listo? Ahora hacemos factor nulo y esto quedaría que x menos 7 es igual a 0 o x menos 1 es igual a 0. Despejamos, esto sería x igual a 7 o x igual a 1. Y esas serían las dos soluciones de la ecuación. Entonces, de acuerdo a la respuesta, ya de x igual a 7 o x igual a 1. Muy sencillo, únicamente aplicar propiedades de los logaritmos y ya. ¿Sí? Y saber que la inversa del logaritmo es la exponencial o aplicar la inyectividad
para cancelar el logaritmo y poder trabajar con lo que está entre los logaritmos. Vamos a pasar al punto 7, que es la resolución de un límite. El séptimo punto dice: al calcular límite cuando x tiende a 0 de la raíz de 2 más x a la 2 menos la raíz de 2 menos x a la 2, todo entre x a la 2 se obtiene. Resolver ese límite, vamos a primero evaluar en 0 para ver si hay algún tipo de indeterminación o si en su defecto sale directo. En este no vamos a utilizar L'Hopital, por la sencilla razón de que en este sale más rápido racionalizar. Entonces, evaluando en 0, entonces esto sería raíz de 2 menos raíz de 2 sobre 0. Esto va a ser igual a 0 sobre 0, lo cual es una indeterminación. Entonces vamos a quitar esa indeterminación racionalizando. Entonces vamos a racionalizar. Entonces multiplicamos por el conjugado de las raíces. Sería la raíz de 2 más x a la 2 más raíz de 2 menos x a la 2, multiplicamos por ese mismo valor arriba y abajo. Entonces arriba lo que vamos a hacer es aplicar el caso de diferencia de cuadrados a la inversa. Entonces esto quedaría 2 más x a la 2, ya que con la raíz al cuadrado se anularían, menos 2 menos x a la 2. Y esto me quedaría, abajo sí me quedaría igual, x a la 2 factor de raíz de 2 más x a la 2, más raíz de 2 menos x a la 2. Eso va a ser igual al límite cuando x tiende a 0. Entonces opero los términos de arriba, el 2 con el 2 se me anula y esto me quedaría x a la 2 más x a la 2, 2x a la 2. X a la 2 factor de raíz de 2 más x a la 2, más raíz de 2 menos x a la 2. Cancelamos el x a la 2. Eso va a ser igual al límite cuando x tiende a 0, de 2 sobre raíz de 2 más x a la 2, más raíz de 2 menos x a la 2. Entonces ahora sí podemos evaluar en 0 y obtenemos, arriba queda igual, abajo entonces me quedaría raíz de 2 más 0, más raíz de 2 menos 0, entonces esto quedaría raíz de 2 más raíz de 2, lo cual me daría 2 raíz de 2. Cancelo el 2 y me quedaría 1 sobre raíz de 2. Ahí terminaría el ejercicio, pero la respuesta me la dan racionalizada. Entonces vamos a racionalizarla muy rápidamente. 1 sobre raíz de 2, voy a multiplicar por raíz de 2 arriba y abajo. Esto va a ser igual a raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2 me da 2. Y ahí ya quedaría la respuesta. Por lo tanto, el límite, cuando x tiende a 0, de la raíz de 2 más x a la 2, menos la raíz de 2 menos x a la 2, sobre x a la 2 va a ser igual a raíz de 2 sobre 2. Sencillo, miren. Racionalizando, se opera bien y se llega a la respuesta. Listo, allá un punto que también estaba medio regalado. ¿Por qué medio regalado? Pues porque uno puede cometer errores en las operaciones. Entonces la respuesta según las opciones sería la D. Sería D, raíz de 2 sobre 2. Vamos a pasar al octavo punto, que está también un dulce, pero es mucho de tener conceptos de los temas que se han visto. Valor de lambda que hace válida la igualdad x menos 3 por 2x menos 1 igual a 2x a la 2 menos lambda x más 3 es. Entonces, para resolver, y nos dan varias opciones de respuesta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Está muy sencillo el punto. Hay que tener en cuenta una cosa clave y es la igualdad de polinomios. ¿Sí? Dos polinomios son iguales si sus coeficientes son iguales. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues nada, hacer la multiplicación que tengo al lado izquierdo. Entonces, 2x por x, que quedaría 2x al cuadrado, menos 1 por x, x, menos 3 por 2x, 6x, negativo, menos por menos más, 3 por 1, 3, igual a 2x a la 2 menos lambda x más 3. Operamos términos semejantes, menos 6 menos 1 da menos 7x más 3 igual a 2x a la 2 menos lambda x más 3. Aquí a simple vista ya sé cuál es el valor de lambda. Miren, el valor de lambda, para que hace que esta igualdad se cumpla, sería 7, ¿no? Porque el lambda ya viene con el signo incluido. Miren, por lo tanto, lambda debe ser igual a 7. Ustedes reemplazan aquí a lambda igual a 7, van a obtener 2x a la 2 menos 7x más 3, que es el polinomio que está acá a la izquierda. Entonces, estaba muy fácil ese punto y solo era multiplicar binomios, era una multiplicación de binomios y ya. Y entender que los dos polinomios son iguales y sus coeficientes son iguales. Ese era un dulce. Ese creo que hasta estaba más fácil que el punto donde había que despejar la exponencial. Entonces, los niños rata de la Uni del Perú dirían que sale al ojo, y es verdad, sale al ojo ese punto.
Entonces, este es el D. Ya casi vamos a acabar el parcial. Miren que ya tenemos puntos perfectos, ¿sí ven? Estamos en camino a ganarnos un 5 de una manera muy fácil. Entonces, el noveno punto sí se me hace un poquito más complicadito. Este es como también de conceptos y un poquito de parte operativa. Entonces nos dicen lo siguiente. Dice, dadas las funciones f de x igual a 6 menos x más 2 a la 2 para x mayor o igual que menos 1 y g de x igual a x más 1 para x mayor o igual que menos 1. Entonces f a la menos 1 de x y g compuesta de f a la menos 1 evaluado en 2 son respectivamente y nos dan varias opciones de respuesta. Entonces para este punto vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que f de x es igual a 6 menos x más 2 a la 2. Y tenemos que g de x va a ser igual a x más 1. Y para ambos está restringido el dominio para x mayor o igual que 1, que menos 1. Entonces lo que vamos a hacer cuando piden una función inversa es despejar x. Despejar x para obtener x en términos de y y luego cambiar x por y para obtener la inversa. Entonces voy a escribir f de x de la siguiente manera. Les voy a coger esta función que está acá y la voy a escribir aquí de la siguiente manera. Entonces obtengo que y va a ser igual a 6 menos x más 2 a la 2. Voy a despejar x, entonces voy a cambiar de sentido la igualdad. Voy a escribir lo que está al lado derecho, al lado izquierdo, y lo que está al lado izquierdo, al lado derecho. Entonces lo que voy a hacer es despejar x. Entonces quería que menos x más 1 a la 2 va a ser igual a y menos 6. Multiplico la ecuación por menos 1 y obtengo que esto sería igual x más 1 a la 2 igual a 6 menos y. Ahora, mucho cuidado aquí. Aquí es donde yo les digo que hay que manejar conceptos. Voy a sacar la raíz cuadrada a ambos lados. Ahora, acuérdense de una cosa. El valor absoluto de un número con la raíz de ese número a la 2. Por lo tanto, yo puedo escribir lo que está al lado izquierdo de la igualdad como valor absoluto de x más 1 igual a raíz de 6 menos y. De ahí es donde salen las dos soluciones de la cuadrática. Por si no sabían, sale de valor absoluto. Ahora, en teoría me salen dos soluciones y no habría inversa, pero miren esta condición de acá. Por eso tienen que tener esas condiciones que les ponen a ustedes en los puntos, no son de adorno, son para que los puntos tengan sentido. Dense cuenta que en el punto 3 hayan unos errores por no colocar unas condiciones, ¿sí? Entonces esas condiciones son para evitar errores y evitar ambigüedades. Miren una cosa, x es mayor o igual que menos 1. Si igualo todo a 0, obtengo que x más 1 va a ser mayor o igual que 0. Ahora, acuérdense de otra cosa. El valor absoluto de un número positivo es el mismo valor. Como este valor es positivo, entonces valor absoluto de x más 1 va a ser igual a x más 1, porque x más 1 es mayor o igual que 0 según las condiciones que nos dieron. Entonces, valor absoluto de x más 1 va a ser igual a x más 1 dado que es positivo según las condiciones que nos dieron anteriormente y ahí nos evitamos el problema de las dos soluciones y nos garantiza que esa función tenga inversa. Básicamente restringieron el dominio para que sea invertible. Despejo x y esto quería menos 1 más raíz de 6 menos y. Miren que en este punto no hubo necesidad de utilizar la fórmula cuadrática. Sería más fácil despejarlo así. Porque pues hay gente que dice, no, hay cuadrática y quiero hallar inversa, meta la chicharronera y no había necesidad. Y miren, ahora pues cambio x por y. Entonces esto, yo digo que x es igual a y que y es igual a x. Y digo que y es igual a f a la menos 1. Y ahí obtengo que f a la menos 1 de x va a ser igual a menos 1 más raíz de 6 menos x. Y ahí obtuve la función inversa con las condiciones dadas. Fácil esa parte, operando las raíces y eso mucha gente puede cometer errores, así que no estaba fácil. O sea, si no manejabas los conceptos y bueno, tú no tienes mucha destreza algebraica, te puedes llevar tu buen rato ahí. Pero eso no es lo único que me piden que halle la compuesta de g de f a la menos 1 y evalúela en 2. Entonces vamos a hacer lo que me piden. G compuesta de f a la menos 1. Que eso es nada más que decir g de f a la menos 1 de x. Evaluar en g el valor de f a la menos 1. Acuérdense que g vale x más 1. Entonces esto sería f a la menos 1 de x más 1. Ahora, f a la menos 1, habíamos dicho
que era menos 1 más, que es lo que está aquí en subrayado en púrpura, menos 1 más 6 raíz de x, más raíz de 6 menos x. Entonces esto será reemplazando menos 1 más raíz de 6 menos x más 1. Ahora cancelo los unos y me queda que g compuesta de f a la menos 1 de x va a ser igual a la raíz de 6 menos x. Ya tenemos casi hecho todo el punto, o nos falta solo evaluar y ya que es la parte más fácil. Entonces vamos a evaluar en el valor que nos piden. G de f a la menos 1 evaluado en 2 va a ser igual a la raíz de 6 menos 2, y eso va a ser igual a la raíz de 4, y la raíz de 4 sabemos que vale 2. Por lo tanto, g compuesta de f a la menos 1 de 2 va a ser igual a 2. Por lo tanto, la respuesta es la C, porque la C nos dice que la función inversa de f es f a la menos 1 igual a menos 1 más, 6 más raíz de 6 menos x, y que g compuesta de f a la menos 1 evaluado en 2 es igual a 2. Vamos a pasar al último punto ya para sacarnos nuestros 5 en ese examen. ¿Sí? Se ve que es un examen que vale bastante, entonces vamos por ese 5 para subir esa nota. Imagínate que tú seas un estudiante que dependa de un 5 en el parcial final, pues bueno, aquí están las esperanzas. Entonces dice, les voy a decir en qué consiste el décimo punto. Décimo punto, en un circuito eléctrico la resistencia R debe cumplir que el valor absoluto de R menos 10 sobre R más 2 debe ser menor o igual que 0.5. ¿Qué valores de R son válidos? Básicamente es despejar la inecuación para R. Es un problema contextualizado a la vida real, ya que es un problema aplicado a circuitos. Posiblemente ese punto se lo hicieron para ingenieros eléctricos y electrónicos, cuando hicieron ese parcial. Entonces, pues nada, vamos a resolver esa inecuación. Entonces, aquí es muy clave entender los conceptos de las inecuaciones, entender la unión, intersección de intervalos y cómo se despeja una inecuación con valor absoluto. También ahí en este punto hay que operar con mucho cuidado. Listo, se pueden cometer bastantes errores. Entonces nosotros aquí vamos a partir de que el valor absoluto de x, cuando es menor o igual que a, es equivalente a decir que menos a es menor o igual que x y que x es menor o igual que a. Ahora, partiendo de eso, pues lo aplicamos al ejercicio. Entonces, r menos 10 sobre r más 2, lo voy a escribir como un medio, ¿listo? Para que me quede más fácil operar. El valor absoluto de r menos 10 sobre r más 2 tiene que ser menor o igual que un medio, que es igual a 0.5, no hay problema. Aplicamos la equivalencia que tenemos arriba. Todo esto va a ser equivalente a que menos un medio va a ser menor o igual a R, bueno, quitamos aquí el valor absoluto, menos un medio va a ser menor o igual que R menos 10, por R más 2 menor o igual que un medio. Ahora, ¿cómo se despeja una inecuación racional de esta forma? Antes tiene que tener en cuenta lo siguiente. Otro concepto es que menos a menor o igual que x menor o igual que a es equivalente a decir lo siguiente, menos a es menor o igual que x y esa y significa intersección y x debe ser menor o igual que a, es decir, las dos inecuaciones se deben cumplir sí o sí, y eso significa que al momento de hallar intervalos los debo intersecar. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, no lo pueden olvidar, porque aquí en este caso no la podemos despejar la inecuación directamente, nos toca pues hacerlo por casos. Entonces vamos a colocar caso 1 y, ojo con ese y caso 2. Entonces en el caso 1, ¿qué tenemos? Que menos un medio va a ser menor o igual a R menos 10 sobre R más 2. Esto lo voy a escribir como mayor o igual, entonces esto va a ser igual a decir que, va a ser equivalente a decir que R menos 10 sobre R más 2 va a ser mayor o igual que menos un medio. Entonces así rápidamente, para no demorarnos, lo que yo voy a hacer es multiplicar la inecuación por 2 y pasar a sumar el 1. Es decir, esto me quedaría 12R menos 20 sobre R más 2 más 1 mayor o igual que 0. ¿Qué hice? Pasé a multiplicar el 2, lo puse en el numerador y pasé a sumar el menos 1 que me quedaba solo, para que me quede más fácil operar. Entonces esto me quedaría ahorita 12R menos 20 sobre R más 2, y ese más 1 lo puedo escribir sobre R más 2 sobre R más 2. O pueden hacer la suma de fracciones directamente, eso es lo de menos. Ahora sumamos las fracciones, dejamos el denominador igual y sumamos lo de arriba, entonces quedaría que 2R más R es igual a 3R, menos 20 más 2 da menos 18.
Hay varias maneras de resolver esta inecuación, racional mayor o igual que 0, haciéndolo otra vez por otros dos subcasos o por método de cementerio. Yo les recomiendo hacer método de cementerio porque están en un parcial, necesitan ahorrar tiempo y hay menos probabilidades de cometer errores, ya que pues no habrían tantas intersecciones y uniones. Entonces voy a hacer método de cementerio. Entonces coloco aquí el numerador 3R menos 18, abajo coloco el denominador 2, R más 2, trazo una línea acá, entonces esto sería el intervalo de menos infinito a infinito. Hallo puntos críticos, entonces puntos críticos básicamente es igualar a 0 el numerador y el denominador. Entonces 13R menos 18 igual a 0. Va a resolver esto muy rápido. El valor que resuelve, que hace válida esta ecuación sería 6, porque 6 por 3, 18, menos 18 me va a dar 0. ¿Listo? Igual en este punto ustedes ya saben resolver esas ecuaciones al ojo, como dirían los niños rata de la Uni del Perú. Ahora, R más 2 igual a 0. Pues esto va a ser R igual a menos 2. Esos serían nuestros puntos críticos. Entonces los ubicamos aquí como en esta especie como de recta real. Entonces esto sería menos 2, 6 y a infinito. Y aquí colocamos unas columnas debajo de los puntos críticos y trazamos aquí una línea. Listo, entonces en el intervalo de menos infinito a menos 2 puedo escoger un valor el que sea. Bueno, otra cosa es que a pesar de que es mayor o igual, el menos 2 va abierto porque R no puede ser menos 2. Si es menos 2 se devuelve 0 y no puede haber 0 en el denominador. Y el 6 sí lo puede tomar, el 6 sí lo puede tomar cerrado. ¿Listo? Retomando, entonces un valor entre menos infinito y menos 2, yo escogí en este caso menos 10 y 3 por menos 10, menos 18, me dio un valor negativo, ¿sí? Sería menos 30 menos 18, ese valor es negativo, negativo con negativo sigue dando negativo. Ahora hago lo mismo pero en la ecuación de abajo, entonces menos 10 más 2 sigue siendo negativo. Ahora escojo un valor entre menos 2 y 6. En este caso voy a escoger el 0, que es muy fácil. Entonces, al evaluar en 0, 3R menos 18 haría menos 18 y esto es negativo. 0 más 2 da positivo. Ahora escojo un valor entre 6 e infinito. Yo voy a escoger, no sé, voy a escoger el 8. 3 por 8 menos 18, 3 por 8, 24, 24 menos 18 da un número positivo. 8 más 2 da 10, da positivo. Miren que ni siquiera termino de hacer las cuentas. Yo ya sé que, por ejemplo, 24 menos 18, el minuendo es más grande que el sustraendo, ya sé que es positivo, no me pongo a perder tiempo. Lo que me importa son los signos. Ahora lo que hago es hacer lo que vulgarmente le llaman la ley de signos. Entonces nada más son las propiedades de los números reales. Entonces el cociente, si yo divido dos números negativos, pues la respuesta va a ser positiva. Si divido un negativo entre un positivo, el resultado va a ser negativo. Y si divido dos números positivos, el resultado va a ser positivo. Como era mayor o igual que 0, me interesa son los intervalos donde obtuve valores positivos. O sea, sería en el intervalo de menos infinito a menos 2 abierto y de 6 cerrado a infinito. Por lo tanto, ya resolví esta inecuación para el primer caso. Entonces, el intervalo solución, va a ser que R pertenece al intervalo de menos infinito a menos 2 abierto, unido con 6 a infinito. Pero ojo que este solo fue el primer caso, acuérdense que va a ser el segundo. Entonces voy a resolver la inecuación que aparece en el caso 2. Sobre R más 2 es menor o igual que un medio. Voy a hacer algo parecido al caso 1. Paso a multiplicar el 2 y paso el 1 a restar porque en este caso está positivo. ¿Qué haría? 2R menos 20 sobre R más 2 menos 1 menor o igual que 0. Voy a escribir este menos 1 como R más 2, pero lo tengo que escribir entre paréntesis porque hay un menos. 2R menos 20 sobre R más 2 menos R más 2 sobre R más 2. Igual, si quieren hacer la suma de fracciones, la resta de fracciones como la hacen normalmente, no hay problema. Este paso ya deberían saber eso. Entonces 2R menos 20 menos R menos 2 sobre R más 2. Entonces aquí lo que hago es operar términos semejantes en el numerador y obtendría que esto sería R menos 22 sobre R más 2. Aplicar método de cementerio. Entonces voy a hallar puntos críticos.
Entonces esto sería R menos 22 va a ser igual a 0, entonces despejando rápidamente, R es 22 y para el denominador R va a ser igual a menos 2. Entonces procedo a hacer mi tablita del cementerio. Entonces esto será R menos 22, R más 2. Aquí coloco una línea que sería como mi especie de recta real. Coloco que esto va desde el intervalo menos infinito. En este caso iría hasta 2. Hasta menos 2 va abierto porque no puede ser menos 2 en el denominador. Aquí el 22 iría cerrado y aquí iría hasta infinito. Trazo unas columnas donde están los puntos críticos, incluyendo al infinito. Escojo un número entre menos infinito y menos 2 para evaluar. Entonces en este caso escojo el menos 3. Menos 3 menos 22, eso da un número negativo porque estoy restando números negativos. Si ven que ni siquiera tengo necesidad de hacer la cuenta, ya sé que menos 3 menos 22 va a dar negativo, pues coloco el signo y ya. Menos 3 más 2 menos 1, negativo. Listo, escojo un valor entre menos 2 y 22, vuelvo a escoger al 0 porque es muy cómodo. 0 menos 22 es negativo, 0 más 2 es positivo. Ahora escojo un valor de 22 a infinito. En este caso escogí el número 30. 30 menos 22 es positivo porque el minuendo es mayor que el sustraendo. Y 30 más 2 pues sigue siendo positivo porque la suma de positivos da positivo. Así que muchas de estas cuentas no hay necesidad de hacerlas si domina los conceptos de los números reales, los conceptos y propiedades. Ahora, aquí al final, hago un cociente. Cociente de números negativos, entonces, menos entre menos sería más, menos entre más es menos, y más sobre más es más. Entonces, en este caso, como la inecuación estaba menor o igual que 0, entonces tengo que escoger ese intervalo donde sea negativa esa inecuación. Entonces sería en el intervalo menos 2 abierto a 22 cerrado. Entonces, por lo tanto, voy a colocarlo en otro color. El intervalo solución del caso 2 son los R que pertenecen al intervalo de menos 2 abierto a 22 cerrado. Pero no he resuelto toda la inecuación. Hasta ahora hallé el valor que es para cada uno de los casos. Ahora acuérdense que yo tenía una I. Entonces debo intersecar los intervalos que aparecen en el caso 1 y en el caso 2. Entonces, por lo tanto, voy a hacer suma otra vez. Por lo tanto, el intervalo solución va a ser el siguiente. R va a pertenecer a la intersección del intervalo del caso 1, que sería menos infinito a menos 2, unido 6 a infinito. Intersección con el intervalo menos 2 a 22. Yo podría hacer propiedades de la unión con respecto a la intersección, pero aquí no hay necesidad. Miren, aquí el intervalo tampoco queda así porque se puede simplificar más. Pero lo que voy a hacer es utilizar la recta real. ¿Listo? Y dibujar los intervalos de la siguiente manera. Entonces tenemos el intervalo de menos infinito a menos 2 abierto. Y de 6, coloquemos el 6 por acá, de 6 a infinito cerrado. Entonces eso lo vamos a trazar con un color. Pongamos el color que hayamos puesto acá. Entonces trazamos ese intervalo del caso 1, entonces sería menos infinito a menos 2. Aquí este iba negativo, discúlpenme. Infinito a menos 2 abierto y de 6 a infinito. Bueno, este era cerrado, ¿no? Discúlpeme aquí otra vez. Este aquí era cerrado. Y dibujaríamos el intervalo del caso 1. Vamos al caso 2. Entonces el intervalo del caso 2 va de menos 2 abierto hasta 22 cerrado. Entonces vamos a dibujar el 22 cerrado por acá. Entonces es un poquito, es más adelante el 6. Entonces aquí iría 22 y vamos a dibujar ese intervalo de menos 2 abierto a 22 cerrado. Entonces menos 2 abierto, dibujamos ese intervalo que vaya hasta el 22 cerrado. Entonces, ahora miremos. Para hacer una intersección tenemos que mirar en dónde se cruzan las líneas azules y púrpuras. Entonces, si ustedes miran, donde aparecen las dos al mismo tiempo es en el intervalo cerrado de 6 a 22. Si ustedes se dan de cuenta, aquí aparecen
líneas azules y líneas púrpuras. Si ustedes se dan de cuenta, en los otros intervalos hay solo líneas púrpuras o solo líneas azules, pero de 6 a 22 aparecen los dos colores y ese sería el valor de la intersección. Entonces, esta intersección sería igual al intervalo cerrado de 6 a 22 y ya tendríamos la respuesta. Este punto sí estaba un poquito duro, ¿sí? Era un poco largo y había que no confundirse con las intersecciones, sacar tiempo para dibujar la recta real, hacer el método del cementerio, tener conceptos de los números reales. Entonces este punto estaba un poquito de cuidado, llamémosle así. Entonces la respuesta va a ser B. R pertenece a 6 a 22. No hubiera tenido sentido que hubieran obtenido que en ese intervalo hubieran negativos porque la resistencia eléctrica es una magnitud positiva. Y listo, ya nos sacamos un 5 en este examen final de diferencial. ¿Qué tal les pareció el parcial? Miren, yo la verdad he visto parciales de la Facultad de Ingeniería un poco más complicados. Creo que este parcial fue en conjunto y aunque no parezca, los parciales en conjunto a mi modo de ver son más sencillos de resolver, dado que digamos que se ponen de acuerdo todos los profesores y que más o menos que todos los estudiantes hayan visto los mismos temas, mientras que si tú eres tan de malas de ver con un profesor cuchilla, él va a ser un parcial más duro que el parcial conjunto. Ser que tenga menos puntos. La ventaja de un parcial que tenga hartos puntos es que si te equivocas en uno no te va a bajar tanto la nota como si tuvieras, por ejemplo, un parcial de 4 o 3 puntos. He visto parciales más duros de esa facultad, pero pues estuvo bien, era de cuidado y casi no se enfocó en conceptos de la derivada en adelante, solo hubo como un punto y ese punto pues también se podía resolver por la definición del I. Prácticamente no había que saber nada de razón de cambio. Entonces yo tengo aquí más parciales guardados de esa facultad, si tienen parciales de sus universidades que ya obviamente los hayan resuelto, porque pues no les voy a hacer la tarea tampoco que dicen, ay, oye, me mandaron un parcial para las 4 de la tarde, ¿será que lo resuelves en un video? Pues las huevas, yo no voy a ser tan huevón de hacer eso. Pero si ustedes ya resolvieron un parcial, me dicen, oye, tuve un parcial del semestre pasado que a mi modo de ver estuvo difícil, resuélvelo en un video, pues de una. Y para miembros del canal, pues también habrán algunos exámenes exclusivos para ellos. Por eso los invito también a que se unan a miembros del canal. Entonces, ¿qué opinan? Leo comentarios. Bueno, entonces si llegas hasta acá eres un verdadero crack. Muchas gracias por verme. Suscríbete a este canal. Espero que te haya gustado la clase. Deja tu buen like, activa la campana de notificaciones, actívalas todas. Únete a miembros del canal nivel 1 Juan Believer Sharingan, que te da acceso a emojis exclusivos y a publicaciones anticipadas. En el nivel 2 tiene los mismos beneficios anteriores y además puedes ver directos y videos exclusivos. Sígueme en mis redes sociales, sígueme en Kick, sígueme en Dailymotion y nos vemos en el próximo video que será muy pronto. Muchas gracias por verme y hasta la próxima, babies.